iniciado. Entonces vamos a compartir pantalla. Voy a compartirles pantalla acá. ¿Ven la presentación en pantalla? Sí, maestro. Ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Por eso es importante que ustedes hagan un login con su cuenta de la uni, para que podamos tener todos los recursos que estén acá. Como invitados, no, hay recursos que no pueden ver, que no pueden utilizar. Ok, vamos con el factor de potencia. Quedamos en potencia. ¿Ya? La potencia, vimos rápidamente el factor de potencia. Avanzamos en eso. Voy a hacer un rápido resumen. Dijimos que el factor de potencia es el coseno de la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Esto es el factor de potencia. El coseno de el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. También dijimos que podía ser la potencia promedio entre la potencia aparente. Vamos, eso habíamos quedado en la última clase. Y entonces el factor de potencia en circuito resistivo, como teta B y teta I iban a estar en fase, significa que el coseno de 0 me va a dar 1. Por lo tanto, el factor de potencia de un circuito resistivo prácticamente va a ser el coseno de 0. O sea, va a ser igual a 1. Es el factor de potencia ideal que nosotros requeriríamos, ¿verdad? Y entonces la potencia promedio va a ser igual a 1/2 del voltaje pico por la corriente pico. Vamos, 120 por raíz de 2 por 12 por raíz de 2. O para ponerlo en valores pico, ¿verdad? Si no, la potencia en RMS sería 120 por 12 RMS, ¿verdad? Voltaje RMS, corriente RMS. Perfecto. Podemos observar acá que la corriente está en rojo y podemos observar que el voltaje está en verde. Y si ustedes se fijan, la potencia es esta señal que está un poco más pequeña que las otras dos, pero que es una señal, si ustedes se fijan, que se repite 2 veces en un solo semiciclo de la señal de entrada. O sea, que un semiciclo de la señal de entrada, ¿verdad? En un semiciclo de esa señal de entrada, 2 veces la frecuencia se repite. O sea, lo que dijimos, la potencia era 2 veces, su frecuencia va a ser 2 veces la frecuencia de entrada. Eso también lo vimos. Observen que no hay parte, en la parte negativa no tengo nada de la señal de la potencia, todo está en la parte positiva, en la parte superior, ¿verdad? De este plano de acá. Entonces, eso es un elemento resistivo, la potencia, no hay pérdida, todo está prácticamente en potencia promedio, no tenemos pérdida. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos una carga inductiva? Observen que hay que entregar, dice 921.52 volamperios, ya lo vamos a ver acá, cuánto potencia está entregando esta fuente de 120 voltios a través de una sola fase, ¿verdad? De 120 voltios 60 Hz. Y entonces la corriente aquí, esta corriente que va acá, va a ser igual a 120 entre la impedancia. ¿Cuánto es la impedancia? La impedancia va a ser 10 más J12. Ya convirtiendo estos 31.83 en el dominio de la frecuencia, vamos a tener 10 más J12. Entonces 120 entre 10 más J12, que en polar nos está dando 15.62, ángulo de 50.16. Si pasamos esto a polar, es 15.62, ángulo 50.19. Y la corriente IRMS va a ser entonces 120 entre 15.62, me va a dar 7.68 menos 50.19. Esta es la corriente que circula a través de esta carga. La potencia, por lo tanto, va a ser igual a
La potencia promedio, ¿quién va a ser igual? A 120 por 7.68 por el coseno de teta B menos el menos teta I. Esto me va a dar 50 grados, coseno de 50 me da 0.64 y la potencia aparente me da 921.52 volt-amperios y la potencia promedio entonces es este factor de potencia por 921.5 que nos da 592.41. ¿Ok? Perfecto. Si tienen alguna pregunta, me dicen o la pueden escribir en el Team. Yo aquí tengo Team en mi teléfono y estoy viendo si hay alguna pregunta de parte de ustedes para yo detenerme. ¿Ok? Entonces, tengo el Team abierto en el teléfono para así poderlo ver. Entonces, la potencia promedio, ¿a quién es igual? Es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo. Y dijimos que el coseno del ángulo iba a ser el factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia de este? 0.643. 0.643. Significa que hay que entregar 921.52 volt-amperios para poder tener 592.41 watts. Por lo tanto, tenemos una pérdida de más de 300 watts. Entre más pequeño sea el factor de potencia, dijimos, más pérdida voy a tener de potencia en el sistema. Por eso es que las generadoras eléctricas o la empresa que se encarga de comercializar la electricidad penaliza a aquellas empresas que tengan un sistema inductivo muy deficiente o un sistema reactivo muy deficiente, de tal forma de que va a tener pérdida. Entonces, por eso existe algo que se llama corrección de factor de potencia. Observen, esta señal que está aquí es la que está en rojo, es la corriente, y la que está en verde, en grande, es el voltaje. Y la pequeña, que se está repitiendo, es la potencia. Observen que tenemos ahora, comparado con la anterior, observen que la potencia estaba aquí en la parte de arriba. Y ahora en esta tengo un pequeño diferencial en la parte de abajo. Eso significa que yo voy a tener acá, en este pequeño diferencial, voy a tener una pérdida. Esto es potencia reactiva. Esta parte de aquí es la reactiva que se está perdiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que apliquemos una técnica para poder hacer que esto suba un poco y podamos tener menos pérdida de potencia. Ok, entonces para eso vamos a utilizar la técnica del triángulo de potencia. Ahora, para cargas capacitivas igual, pero casi en la práctica no hay cargas capacitivas, solo cargas inductivas. Entonces, en la práctica, pues no se utiliza mucho calcular cargas capacitivas para tener eso, para tener cálculos en base a este tipo de elementos. Más bien, siempre una carga capacitiva se usa para rectificar el factor de potencia. Ok, ¿alguna pregunta por acá? Ok, ¿alguna consulta? Vamos adelante. Perfecto. Fíjense acá, bueno, acá también, ahí les dejo la presentación para que le den una miradita. La impedancia vista desde la fuente, nosotros vamos a trabajar con la impedancia vista desde la fuente. ¿Cuál es la impedancia vista desde la fuente? 6 ohmios más el paralelo de menos J2 con 4. Esto entre paréntesis, ¿no?
C ohmio más el paralelo, esto en paréntesis, de 4 en paralelo con J2. Esa impedancia me da 6.8 menos J 1.6, que es 7 ángulo menos 13.24. Esta es mi impedancia. Ahora, el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia también. ¿Ok? El factor de potencia es el coseno de teta B entre teta menos teta I. Y eso es el mismo ángulo de la impedancia. Si yo ya tengo la impedancia, yo ya tengo el factor de potencia, porque el coseno del ángulo de la impedancia, ese es el factor de potencia. El factor de potencia de este es 0.97 en adelanto. Cuando hablemos en adelanto es que estamos hablando de cargas capacitivas, y cuando hablemos en atraso estamos hablando de cargas inductivas. ¿Ok? Por la propiedad de la corriente que se atrasa en los inductores y se adelanta en los capacitores. Ok, y aquí ya simplemente sacamos la potencia, ¿verdad? Voltaje RS por IRMS nos da 30 por 4.2 por 0.95 nos da 125 watts. Entonces acá tenemos prácticamente resuelto para cargas capacitivas. Entonces tenemos los dos ejemplos, para cargas inductivas y para cargas capacitivas. ¿Ok? Resumiendo entonces, la potencia compleja es, ¿qué cosa? El producto de los fasores, ¿verdad? Bm, teta B e Im, teta I, pero S, la potencia compleja, va a estar dada por esa corriente conjugada. ¿Ok? Recordando un poco, entonces la potencia compleja va a ser BRMS por IRMS por la diferencia del voltaje y la corriente. Y ya sabemos que la potencia promedio es la parte real de la potencia compleja. ¿Cuál es la parte real de la potencia compleja? BRMS y RMS por el coseno de este ángulo, de esa diferencia de ángulo. ¿Cuánto es la potencia reactiva? La reactiva va a ser J por BRMS y RMS por el seno de teta B menos teta I. ¿Ok? Entonces aquí tengo toda la información de la potencia. ¿Qué me dice la potencia compleja? Toda la información de la potencia del sistema. Cuánta potencia promedio tengo y cuánta potencia reactiva estoy manejando. ¿Ok? Y entonces la potencia compleja en función de la carga, miren, podemos verla de esta forma. Y lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La parte real y la parte imaginaria. En resumen, les dejo acá que la potencia real, P, es la potencia promedio en watts. Es la única potencia útil, es la verdadera potencia disipada en la carga. La potencia reactiva Q es una medida de intercambio de energía entre la fuente y la parte reactiva de la carga. La unidad de Q es en bar, vol, amperio reactivo. Los elementos de almacenamiento de energía no disipan ni suministran potencia, sino que intercambian potencia con el resto de la red. La potencia reactiva se transfiere entre la carga y la fuente, representa un intercambio sin pérdida entre la carga y la fuente, entre comillas. Bueno, yo siempre pongo este grafiquito que es interesante para hablar en idiomas coloquiales, ¿verdad? Un jarrón ahí con un líquido que ya todo el mundo conoce, y entonces la parte real es el líquido, la parte reactiva es la espuma, ¿verdad? Esta es la potencia promedio, esta es la potencia reactiva y esta es toda la potencia aparente. Aparentemente este vaso tiene esta cantidad, pero bueno, hay gente que aprovecha todo, ¿verdad? Pero generalmente solo se aprovecha la parte de acá. Esa pues más que todo me pareció gracioso ese gráfico que me di por internet, ¿verdad? Y siempre lo pongo por ahí para que hagan una analogía, ¿verdad? De la potencia, ¿ok? Las tres tipos de potencia están acá: la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia promedio. Ok, la potencia, viéndolo en el eje imaginario y el eje de la parte real de la potencia, vamos a tener que la potencia promedio la vamos a poner en la parte real, la potencia Q va a estar en la parte imaginaria,
¿ya? Y la potencia aparente es la hipotenusa, ¿verdad?, de estos dos vectores. De tal forma que también puedo yo tener entonces que cuando la carga sea resistiva totalmente, el FP es unitario, por lo tanto no hay la potencia promedio, la potencia suministrada, P va a ser igual a la potencia aparente. Pero para otros casos, pues entonces ya sabemos que si lo vemos gráficamente, pues S va a ser igual a la suma de los catetos a raíz cuadrada, el cuadrado de la suma de los catetos, ¿verdad? Raíz cuadrada de eso. En Pitágoras, ¿no? De tareita, para que ahí va a tener la presentación, me encuentran la potencia compleja y la potencia aparente, dado esta información, la potencia real y reactiva, el factor de potencia y la impedancia de la carga. Esto me lo hacen, más que todo, practicar las fórmulas, pero ya les voy a dejar la guía para que practiquen un poquito más. ¿Ok? ¿Cómo corregimos el factor de potencia? Ok, para corregir el factor de potencia vamos a usar el triángulo de potencia. Ok, el triángulo de potencia vamos a tener, en este cateto vamos a tener a Q1, en este de acá vamos a tener la potencia promedio, la hipotenusa va a ser la potencia aparente y el ángulo va a ser θ1. Quiere decir que yo lo que necesito para que la potencia aparente sea igual a P, ¿qué necesito disminuir? Este ángulo. Si yo disminuyo este ángulo a un valor más pequeño, voy a tener más cerca el valor de P con respecto a S. O sea, voy a tener menos pérdida en reactiva. La reactiva se va a hacer más pequeña, por ende yo voy a tener menor pérdida. Observen que el triángulo que está en azul sería una disminución de θ1 a θ2. Y con eso voy a tener una potencia aparente 2, una potencia promedio que no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el tamaño de la reactiva. Miren que va a ser Q2, va a ser menor, ¿verdad? Realmente pues lo que está compensando QC, ¿verdad? Es prácticamente todo el valor de Q1, parte del valor de Q1, perdón, para tener un valor de Q2 más pequeño. Y aquí tenemos algunas fórmulas. Q2 va a ser igual a P por la tangente de θ2, o bien Q2 va a ser igual a Q1 menos QC. Si ya tengo QC, que puedo sacarlo por este valor que está acá, voltea al cuadrado RMS sobre la reactancia de XC, ¿verdad? O QC también puede ser P por la tangente de θ1 menos θ2, ¿ya? Hay varias formas y varias fórmulas para llegar. Y el capacitor que va a compensar eso, lo calculamos de esta forma. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo siguiente. Voy a poner acá esto. Observen en el circuito que está acá. Voy a quitar esto. Tenemos acá el circuito que teníamos anteriormente. Tenemos aquí la fuente. Aquí está un watímetro. Este watímetro me está midiendo el valor de la potencia promedio, que es 588.035, a un factor de potencia de 0.63. Es lo que teníamos calculado anteriormente. Entonces, este circuito que está acá, para poder yo agarrar este factor de potencia y mejorarlo, yo necesito ponerle un valor que yo establezca a donde yo quiero mover este factor de potencia. Por ejemplo, si lo quiero pasar de 0.63 a 0.95, entonces yo tengo que pasar mi factor de potencia a ese valor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner un capacitor en paralelo a la carga, de tal forma que ese capacitor, lo vamos a ver aquí arriba, aquí está el capacitor en paralelo a la carga. Este capacitor lo que va a hacer es compensar la potencia reactiva
y va a hacer que el desfase del ángulo visto desde la carga ahora sea menor. Y con esa compensación, recuerden que el voltaje lo que hace es adelantar la corriente. Entonces, bajo esa característica del capacitor, ayuda a que este factor de potencia pase de 0.63 a un valor que yo desee. Y necesito calcular ese capacitor. ¿Cuánto es el valor de ese capacitor para mejorar ese factor de potencia de 0.60, de 0.6, que es para este ángulo de teta 1, 0.6 para este ángulo de teta 1 a 0.95, que sería este ángulo de teta 2. Ahora, ¿cómo calculo yo teta 2? Teta 2 va a ser coseno a la menos 1 del factor de potencia deseado. ¿Estamos? Ok, vamos a pasarnos para acá para que lo miremos. Voy a copiar acá el triángulo de potencia para que lo tengamos allá. Déjenme ver. Se me escapó haberlo unido esto. Agruparlo. Vamos a pasarlo para acá. Permítanme. Entonces aquí tengo el triángulo de potencia. Vamos a suponer, ahorita tenemos nosotros, según lo que con lo que calculamos en la presentación acá, en el ejercicio de ejemplo, acá tenemos que la potencia era de 592.41, ¿verdad? Y entonces voy a poner eso aquí en el triángulo de potencia. 592, ponerlo acá. Entonces, este S1 le vamos a decir que es 592.41. Perdón, esa es la potencia promedio, que sería P acá. Esta parte de acá es 592.41 watts. ¿Cuánto es S1? S1 es, dice, 921.52 volt amperios, ¿verdad? Esa es mi potencia aparente. Q1, que es esta de acá, que es igual Q1. Q1 es la reactiva. La reactiva acá no la sacamos, sería 921. Vamos a calcularlo. Acá, calculémoslo. Si tienen ahí su calculadora, entonces va a ser 921.41, perdón, punto 52 por el seno por el seno de 50 grados. Tengo que pasar, espérenme, permítanme, acá, no, aquí tengo que pasar esto a grados, en radianes. En radianes lo voy a pasar a grados. Correcto. Entonces retornamos 901 por el seno de 50. Nos da 705.92. 705.92. Ok. Nos vamos acá. Y Q1 es 705.92. Este es Q1, teta 1 nos dio que teta 1 sería
el ángulo que viene de aquí a acá para el primer triángulo. Recuerden que es el grande. Y θ1 nos dio 50 grados. ¿Ya? 50 grados. Q1, 700 amperios reactivo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos toda la información de la potencia. ¿Ya? ¿Qué queremos hacer? Queremos tratar de que este ángulo de 50 grados lo pasemos, que este ángulo θ, que es de 50 grados, genera un factor de potencia en ese circuito de 0.64. Necesitamos saber el valor del ángulo para un factor de potencia deseado de 0.95, por ejemplo. Vamos a rectificarlo a 0.95. ¿Cuánto sería? Este factor de potencia es más deseado que 0.64 porque voy a perder apenas el 5%. Quiere decir que voy a tener un ángulo aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1 ¿de quién? De 0.95. Perdón, de 0.95. Coseno a la menos 1 de 0.95. ¿Cuánto nos da eso? 18.19. 18.19. Excelente. Quiere decir que θ2 ahora va a tener un valor de... vamos a poner... no, vamos a ponerlo en negro. θ2 va a tener entonces un valor de 18.19. Para que eso sea real, yo necesito calcular cuánto es ahora Q2, cuánto ahora S2. Y dijimos que Q2 va a ser igual a ¿quién? Dijimos que Q2 podíamos calcularlo bajo esta fórmula que está aquí. Q2 va a ser igual a P por la tangente de θ2. Tenemos esta opción que está aquí. O sacar QC y restarlo de Q1, cualquiera de ellos, ¿verdad? Pero ya nos dan esto, ¿para qué? Quebrarnos la cabeza. Entonces, Q2, este Q2 de acá, entonces va a ser igual a ¿quién? Q2, por lo tanto, pasarlo para acá, va a ser igual a P, que 592.41, por ¿quién? Por la tangente del ángulo de 18.19 grados. ¿Ok? Es lo que nos dice acá P por la tangente de θ2. ¿Cuánto nos da Q2? 194.65. 194.65. Correcto. Amperios reactivos. Miren que estamos pasando de 705 a 194. O sea, hemos bajado la parte reactiva considerablemente, ¿verdad? Considerablemente. No está a escala en este triángulo, ¿verdad? Y este sería más pequeñito y QC sería más grande. Ok, ya tenemos Q2. ¿Cómo hallamos ese 2? ¿Cómo hallamos ese 2? Pitágoras. Pitágoras, correcto. Entonces, la potencia aparente, S2, va a ser igual a ¿quién? A 592.41 más esto al cuadrado más 194.65 al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada de eso. Ya tenemos ese 2. ¿Cuánto nos da eso? 623
0.56. Observen que la potencia aparente va a caer. Voy a necesitar menos potencia aparente para poder generar la misma potencia promedio. Es ahí donde yo estoy evitando las pérdidas, ¿verdad? Miren, yo necesitaba generar 921 volt-amperios para poderle entregar a la carga 592. Ahora solo tengo que generar 623 para poder entregar 592. Entonces la pérdida está siendo mucho más pequeña. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el capacitor que va a hacer este trabajo? El capacitor que va a hacer ese trabajo va a ser igual a ¿quién? C va a ser igual a QC, déjenme, a QC, miren, entre la frecuencia en radianes por el voltaje al cuadrado el voltaje al cuadrado, ¿verdad? El voltaje RMS al cuadrado, o P por la tangente de teta 1 menos teta 2 por esto que está acá, cualquiera de las dos fórmulas. Como ya tenemos QC, basta que usemos QC. Podemos usar esta formulita que está aquí. Entonces, QC, voy a ponerlo acá. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y entonces C va a ser igual a QC. ¿Cuánto vale QC? 100. QC, perdón. No lo hemos sacado, QC, ¿verdad? Ok. QC, ¿a quién va a ser igual? A Q1 menos Q2, ¿verdad? Este vector de acá menos esto que está acá me va a dar QC. Quiere decir que QC va a ser igual a 705.92 menos 194.65. 511.27. 511.27 volt amperios reactivos. Permítame, alguien en la sala de espera, vamos a darlo a ingresar. Ok. Entonces ya tenemos Q1. Al tener Q1, ya tenemos QC, perdón. Ya tenemos QC. Al tener QC, ya podemos calcular el capacitor. Y el capacitor C va a ser igual a 511.27 volt-amperios reactivos sobre omega. ¿Cuánto es omega? Si estamos trabajando con voltaje de línea en esta fuente a 60 Hz, ¿cuánto es omega? 2pi por 60, ¿verdad? Entonces, 377 radianes por segundo multiplicado por el voltaje RMS al cuadrado, como es 120 al cuadrado. Y eso nos va a dar a nosotros nuestro respectivo capacitor, 511.27 entre 377 multiplicado por 120 al cuadrado. Serían 94.17 microfaradios, ¿verdad? 94.17. Observen que en la calculadora me dio a la menos 5, entonces le corro un mo más para acá y me queda en 94. Entonces me queda 94.17 a la menos 6. Por lo tanto, eso es 94.17 microfaradios. Con este capacitor yo voy a hacer que la corriente sea adelante, ¿verdad? Un poco más, y va a permitir que esta parte reactiva sea más grande en el capacitor y que esta parte reactiva en el sistema, visto por la fuente, sea más pequeño. Por lo tanto, voy a tener un mejor en el factor de potencia. Vamos a verlo acá, en la simulación, en la parte de arriba.
el capacitor 94.26. ¿Cuánto calculamos nosotros? 94.17. Bueno, vamos a cambiarlo acá. 94.17 micro. Si ustedes se fijan, entonces voy a correr acá la simulación. Vamos a detenerla, volverla a correr. Vamos a hacer una sola señal. Observen, vamos a... Espérenme, voy a ponerlo acá. Ok. Observen acá, voy a hacer un poquito más grande esta parte. Observen cómo con respecto a esta es sin corrección. Voy a correr los dos para que se miren. Observen que sin corrección en la parte de abajo hay una pequeña parte de la potencia por debajo del plano, y aquí esa pequeña parte de la potencia ya no está tan grande, está un poco más. Miren que el voltaje y la corriente están más cercanos, hay menos desfase entre el voltaje y la corriente. Aquí hay más desfase sin corrección, aquí con corrección hay menos desfase. Al haber menos desfase tengo mejor factor de potencia, por ende voy a tener una pequeña pérdida acá, mientras que acá la pérdida es un poco más grande. De esa manera nosotros podemos observar que este capacitor que está acá está compensando, ¿verdad?, el desfase de la corriente, para que esta fuente pueda observen que esta es la corriente y este es el voltaje. Ya acá, los que quieran hacerlo con Proteus se puede hacer con los gráficos de análisis. Lo podemos ver en un video si ustedes quieren, pero a mí me gusta esta parte gráfica mejor con Multisim. Aquí en Multisim van a tener ustedes en esta parte de acá, miren, un clan de corriente, y ese clan de corriente lo meten va a hacer un transductor prácticamente de voltaje de corriente a voltaje. Recuerden que el osciloscopio solo mide voltaje. Entonces con este transductor de corriente, aquí se puede ver se puede ver la corriente en el dispositivo, y la corriente que es la que está en rojo, ¿verdad? Esta que está acá. Pues no lo agarro aquí. Mi papá Okay. se pasa un rato adentro. Tenemos vámonos. Ok, perfecto. Ahora observemos la potencia. Me olvidó acá poner la potencia promedio. Observen. Ahí está el factor de potencia en 0.949, o sea, 0.95. Y la potencia, miren, sigue siendo la misma. La potencia promedio sigue siendo la misma. Lo que cambia es el factor de potencia. Aquí lo tenemos en 0.63 y aquí lo tienen en 0.94. Ok, entonces eso va a ser prácticamente nuestra forma de corregir el factor de potencia. Repito, vamos a hacerlo con el triángulo de potencia. Vamos a poner el triángulo grande, va a ser mis valores iniciales, y el triángulo pequeño va a ser el valor deseado que yo necesito corregir, y de esa forma yo puedo calcular, ¿verdad?, el factor de potencia, y puedo comprobarlo a través de Multisim, a través de esta herramienta. Ok, ¿alguna pregunta por ahí? Profesor, una pequeña pregunta. El ángulo 0.95, ¿de dónde lo sacó? Ese es el ángulo que yo deseo poner. O sea, si ustedes me dicen, yo lo voy a corregir a 0.8, entonces usan 0.8. ¿Quién establece el ángulo? La normativa. O sea, la normativa de país, por ejemplo, a Unión Fenosa, se va por la normativa aprobada por el ente regulador, el cual le dice a Unión Fenosa, ustedes pueden aguantar únicamente factores de potencia por arriba de 0.85.
Cualquier factor de potencia por debajo de 0.85 lo pueden penalizar con esta tabla y ya comienzan a hacer los códigos. Ya, entonces, si la empresa tiene mucha carga inductiva, va a tener un factor de potencia muy bajo, entonces un eléctrico puede, un electrónico también, hacerle el cálculo de carga, sacar o a través de dispositivos de medición, sacar cuánto es el factor de potencia que tienen, o en el medidor, en ese tipo de medidores, ya ahí refleja el factor de potencia. Y entonces con eso puede calcular un banco de capacitores, los cuales venden, digamos, creo que tengo un catálogo por acá, los cuales los venden y con esos capacitores, bancos de capacitores, pueden compensar, ¿verdad?, el factor de potencia. Y de esa forma, entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en punto 9, pues, para estar por arriba del punto 5. Entonces calculan en base a eso, con el ángulo, y sacan los capacitores necesarios para esa compensación. Yo tenía aquí, déjenme ver, yo tenía aquí un catálogo, de banco de capacitores. Me parece que, déjenme ver si lo tengo por aquí a mano, presentaciones, déjenme ver. Acá yo tenía un catálogo, no me acuerdo dónde lo puse, pero voy a buscarlo y se los voy a pasar. A ver, también aquí están, ¿ven? Aquí están. Aquí está, por ejemplo, esta es una marca de una empresa, pues, ¿verdad?, que vende los bancos de capacitores. Miren, para ponerlo en los paneles, ahí están los bancos de capacitores, dependiendo de la necesidad que vayan a tener. Ellos venden, ¿verdad?, capacidades, ¿verdad? Lógicamente aquí tienen alguna referencia, ¿ya? Lógicamente hay miren, aquí está un banco de capacitores unidos, ¿verdad? Aquí hay 3, posiblemente para un sistema trifásico, de hecho, para un sistema trifásico. Una fase aquí, otra fase acá, que es la próxima clase que vamos a ver, trifásico. ¿Ok? Entonces miren cómo lo van poniendo. Lógicamente necesitaríamos introducirnos un poquito más a fondo para poder hacer este tipo de trabajo. Esto pues lo ve un ingeniero eléctrico, pero nosotros como ingeniero electrónico ya sabemos cómo trabaja, cómo funciona esto perfectamente. Un diplomado, un posgrado, algo, nos podemos meter prácticamente a ver este tipo de trabajos, que son trabajos que son muy bien pagados, y nosotros en el área de control podemos trabajar también sensando corriente, sensando voltaje, para hacer un sistema de control donde esté sensando cuánto es el desfase de la corriente, cuánto es el desfase del voltaje, y poder alertas, por ejemplo, de que hay un factor de potencia muy bajo, y lo podemos hacer con un microcontrolador perfectamente. ¿Ok? Perfectamente. Ok, entonces, ¿preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? Ok, si no hay preguntas, entonces, para la tarea de esta parte de potencia, ya vimos todo lo que es potencia aparente, potencia compleja, potencia promedio, potencia reactiva, ¿verdad? Les voy a dejar esta clase práctica, análisis de potencia en CA. Aquí está el triángulo de potencia, igual lo tienen en la presentación. Y entonces aquí dice, tienen estos ejercicios, por ejemplo acá se desea transferir la máxima potencia a la carga Z en el circuito de la figura, ¿verdad? Ya tienen una tarea de esto, creo. No sé si, déjenme revisar.
¿verdad? Ya tienen una tarea de eso, de hecho, para practicar. Y a este lado tienen otro circuito que lo que me pide es que cuánto es la potencia promedio provista a cada uno de los elementos. Si el voltaje V sub S es 8 coseno de 2t menos 40 grados. Miren, acá, este ejercicio de acá, calcule la potencia compleja total. Estas son cargas, ¿verdad? Estas son cargas. Acá, aquí es la potencia compleja total suministrada. ¿Cuánto es la potencia compleja total suministrada? I sub 0 y la potencia compleja total suministrada. ¿Cuánto vale sub 0? Dado que esta FP en atraso es 0.9, es una carga inductiva, esta es una carga capacitiva, ¿verdad? Y esta es 1.2 kilowatts, carga capacitiva, ¿verdad? Capacitiva, o sea, en adelante, ¿verdad? Y acá tenemos un motor con una impedancia de esto que está acá, se alimenta con una fuente de tanto a 60 Hz, IFP, P y Q. Bien, tienen ejercicio para divertirse un ratito. ¿Ok? Entonces esta parte Eso lo va a subir a la plataforma. Esa a la clase plataforma. práctica. Correcto, ya se la subo ahorita mismo a la plataforma. Para Ok, que lo hagan ok. en los grupos de 4 a 5 muchachos, que tienen. ¿Ok? Estos son los grupos de 4 a 5. Hagan esta guía porque parte de la evaluación va a ser esta guía. ¿Ok? Esta guía, porque está difícil que vayamos a hacer muchos exámenes. Entonces yo necesito ir evaluando esta parte de acá. Posiblemente sí vayamos a hacer algunas pruebas escritas, ¿verdad? Vamos a esperar, pero por lo menos para este parcial yo necesito esos trabajos, esas guías de trabajo, para evaluarles esta parte del parcial. Ok. ¿Preguntas ahí, chicos? ¿Estamos claros cómo trabajamos con potencia? Entonces, Sí. la carga reactiva, digo, la potencia reactiva es lo que se pierde, pues, de la aparente, con respecto a la aparente. Correcto, vamos a medirnos por acá. Voy a irnos al triángulo de potencia. Correcto, la carga reactiva, La potencia bueno, reactiva. la potencia, perdón, reactiva, recuerden que es prácticamente, se considera como pérdida, pero realmente es un intercambio de energía internamente en los circuitos. Recuerden que los capacitores y los inductores se cargan en un momento y se descargan en otro momento. Pero al tener cargas capacitivas e inductivas, en este caso inductivas, siempre demasiado grandes, lo que hacen es que la corriente se desfase demasiado al voltaje. Y cuando eso se desfasa demasiado, yo tengo pérdidas, ¿verdad? En la potencia, porque tengo que generar más potencia aparente para tener una potencia promedio específica. ¿Ya? Si mis cargas inductivas son menores, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que generar menos potencia aparente para poder tener la misma potencia. ¿Ya? Y de hecho, por eso es, pero no es tanto que sea que la carga, que esto sea una pérdida, porque esto se está intercambiando internamente. El problema es que esta reactiva me desfasa tanto la corriente que la potencia promedio, que es la que se aprovecha, se prácticamente consume o utiliza una porción muy pequeña de la potencia aparente que yo estoy suministrando. ¿Ya? Entonces, por eso a veces se le llama pérdida, o muchas veces se le llama pérdidas en reactiva, ¿verdad? Pero realmente lo que está haciendo la reactiva es desfasando demasiado la corriente y haciendo que la potencia aparente sea más grande. ¿Ya? Entonces, Profe, y otra pregunta, en la vida real,
puede existir que no haya potencia reactiva, es decir, sea igual a 0. Sí, sí, puede ser un elemento meramente Que no haya resistivo. ningún tipo de pérdida. Correcto, solamente sí, solo sí tengo yo en la práctica, digamos, una plancha, digamos. Una plancha que es resistiva totalmente, no hay pérdida en reactiva. ¿Ya? Pero un abanico, por ejemplo, un abanico ya tiene un elemento inductivo, un motor, y entonces ahí hay potencia reactiva, ¿verdad? Trabajando, y voy a tener entonces un desfase entre el voltaje y la corriente, y voy a tener pérdida. ¿Ya? A diferencia de que un circuito resistivo que es totalmente, la fase y las desfases son bien bajos, prácticamente cero. Entonces, no sé, ¿qué más? Una cafetera puede considerarse un elemento totalmente resistivo, un elemento que no tiene capacitores ni inductores, ¿ya? De ahí la mayoría de los elementos en la práctica son en atraso, son inductivos. Los aire acondicionados son inductivos, traen motores, los abanicos, las refrigeradoras, los motores monofásicos, trifásicos en una empresa, ¿verdad? Que tengan todo eso carga inductiva, y en esas empresas por eso es que además del factor de potencia, pues también el arranque de los motores tiene mucha importancia, ¿verdad? En eso, pero eso ustedes lo van a ver más adelante. Ok, entonces vamos a finiquitar potencia con esto para entrar nosotros a circuitos polifásicos. ¿Ok? Si hay alguna duda con los ejercicios que estoy orientando, me lo hacen saber. Con el circuito orientado me lo hacen saber.